Buenas tardes, compañeros. Después de llevar a cabo un estudio en la acción de inconstitucionalidad 34 diagonal 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de marzo del 2021, podemos concluir que la Procuraduría General de la República promueve dicha acción, ya que el Congreso de Sinaloa invade la competencia del Congreso de la Unión. Lo anterior debido a que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa promulga y emite el decreto 348, que contiene los artículos los cuales está impugnando la Procuraduría General de la República. Estos artículos son el 164 bis y el 165, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sinaloa. El artículo 164 bis nos indica que, al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal con el propósito de realizar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta una mitad más cuando en la privación de la libertad ocurriere algunas de las circunstancias previstas en el artículo anterior. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. El artículo 165 nos indica si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los 3 días siguientes a la comisión del delito, podrá disminuirse la pena hasta la mitad. Lo anterior no será aplicable cuando la privación de la libertad personal se realice en los términos del artículo 164 bis. El Poder Revisor de la Constitución estimó necesaria la existencia de una legislación unificada en el tipo y sanción a nivel nacional en materia de secuestro y determinó que el Congreso de la Unión es la única que contaría con la facultad exclusiva para emitir esa legislación. Por lo tanto, la Procuraduría General de la República inició este proceso para... El Poder Revisor de la Constitución estimó necesaria la existencia de una El Poder Revisor de la Constitución estimó necesaria la existencia de una legislación unificada en el tipo y sanción a nivel nacional en materia de secuestro y determinó que el Congreso de la Unión contaría con la facultad exclusiva para emitir esa legislación. Por lo tanto, la Procuraduría General de la República promueve dicha acción, ya que el Congreso de Sinaloa invade la competencia del Congreso de la Unión. Por ello, tanto la Federación como el legislador federal, como las entidades federativas, se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a los tipos y sanciones en materia de secuestro. Por lo anterior, podemos determinar, identificar que el Congreso de Sinaloa invade la competencia del Congreso de la Unión al prever en su legislación el tipo penal de privación ilegítima de la libertad, con el propósito de realizar un acto sexual o satisfacer un acto erótico. Lo anterior, ya que contiene elementos en su estructura que ya están regulados dentro de los ilícitos previstos en el capítulo 2 de la Ley General en cuestión, pues hace referencia a la violencia sexual como agravante del delito de privación ilegítima de la libertad. Un segundo concepto de invalidez sostiene que los artículos impugnados violan los principios de certeza y seguridad jurídica, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque generan incertidumbre entre los operadores jurídicos y gobernados respecto de cuáles son las disposiciones aplicables. Esto me refiero al tipo, a la sanción, al agravante y a la persecución, pues no sabrán si son las previstas en la ley general o en un código penal local. Asimismo, se puede identificar
que las consecuencias jurídicas del delito previsto en el Código Penal de Sinaloa varían respecto a lo previsto en la Ley General. Por ejemplo, la Ley General establece que se trata de un delito perseguible de oficio, con una pena de 50 a 100 años de prisión y de 800 a 16,000 días de multa, con la agravante que pueden sumar hasta otros 50 o 100 años de prisión. El Código Local lo considera un delito perseguible por querella, con una pena de 2 a 8 años y una multa de 100 a 300 días, que tiene como un agravante un aumento más de la mitad de la sanción. Debemos de considerar también que el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus acciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, así como electoral. La facultad para expedir las leyes generales respecto de otras formas de privación a la libertad se le atribuyó al Congreso de la Unión en la reforma constitucional del 10 de julio del 2015. Hasta aquí podemos identificar entonces que cualquier inquietud respecto a si las entidades federativas se encuentran igualmente facultadas para legislar en esa materia, pues no es realidad. Esto es así porque la intención del constituyente permanente fue clara en cuanto a lo que se pretendió: garantizar una regulación homologada en todo el país para sancionar las conductas que atenten en contra de la libertad. Por tal razón, se puede considerar que a partir del 11 de julio del 2015, las legislaturas de las entidades federativas dejaron de tener facultades para establecer tipos penales y sus sanciones en relación contra otras formas de privación de la libertad personal contrarias a la ley. Por lo anterior, se estima que las normas que se impugnan por parte de la Procuraduría General de la República son inconstitucionales, porque el legislador local las emitió sin tener competencia. Eso se acredita, se toma en cuenta en primer lugar que el decreto impugnado fue publicado el 29 de enero del 2018, es decir, con posterioridad a la reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, inciso A, vigente a partir del 11 de julio del 2015. Por lo tanto, el Tribunal Pleno determina que los procesos penales iniciados con fundamento en las normas declaradas inválidas, al encontrarse viciados de origen, deberán, previa reposición al procedimiento, y aplicar el tipo penal previsto en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, sin que ello vulnere el principio non bis in idem. También se indica que la declaratoria de invalidez de los artículos 164 bis y 165 segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esa sentencia al Congreso de Sinaloa, sin perjuicio de que se apliquen los principios en materia penal de conformidad a los artículos 105 constitucionales y 45 de la ley reglamentaria, las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante identificar que los artículos 164 bis y 165 segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sinaloa sí debían declararse inconstitucionales, pero en función del Código del Estado de Sinaloa en materia de secuestro,
y no en cuanto a las otras formas de privación de la libertad, cuando carecía de competencia para ello, pues tal atribución, como ya lo mencionamos, corresponde al Congreso de la Unión, lo que llevó a expedir la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.